Ayer por la noche el programa de Larguero de la cadena SER y su conductor José Ramón de la Morena afirmaba que todos los presidentes de Primera División, entre ellos usted, habían firmado un documento para solicitar el indulto de un expresidente. ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues que es rotundamente falso y por tanto que José Ramón de la Morena en su programa Larguero mintió. Yo no pude asistir a la última junta directiva de la Federación porque teníamos partido de vuelta de Copa del Rey contra el Betis y por tanto no firmé nada, ningún documento que solicite el indulto de nadie, ni entonces, ni lo firmé ayer como él afirma. Tampoco desconozco también el desarrollo de esa junta directiva. No me consta que eso sucediese, no digo que no pasase, pero que yo lo desconozco. Y tampoco sé, es una cuestión que José Ramón de la Morena debería de explicar, es por qué miente en este sentido. Yo lo único que trato es de defender lo mejor que sí puedo los intereses del Atlético. Bueno, nik esan behar dut gezurra dela, ez? Nik ez dut sinatu dokumentu bat eskatzen duena inoren indultoa. Dakigunez ondala 10 egun, edo ez dakit noiz izan zen Betisen aurka jokatu genuenean federazioko junta direktiba egon zen. Nik ez dakiz jaso zen junta direktiba hartan, baina badakidana eta argi esaten dut, momentu hartan ez nuela sinatu dokumento hura, han nintzalako egon, eta atzo esaten duten bezala, ez nuen sinatu ere, orduan, ni bakarrik nire asmoa da ahalik eta hobeen atletiren interesa defenditu, eta, bueno, olako gezurrak esaten dut denean edo dutenean, esan behar dut argi ez dela egia, azken batean atletika jende askorena da, eta ni bakarre presentatzen dago jende horren klub hau.